¿ok? Este proceso infeccioso se va a dar una vez que las bacterias han establecido un sitio primario de infección. En el anterior habíamos visto su sitio primario de uno va a ser la mucosa respiratoria, en cuanto a la transmisión respiratoria, obviamente, ¿no? En la digestiva, ¿dónde va a ser el lugar donde se va a alojar? Mucosa gastrointestinal. Obviamente la transmisión por piel va a ser obviamente la piel propiamente dicha, ¿no ve? Donde estos se van a llegar a multiplicar y diseminar, pero y estos obviamente directamente causan en los tejidos donde van a alojar. Va a también depender del tipo de sistema linfático o sistema defensivo que tengan estos, ¿ya? Esa infección puede ser tanto transitoria como persistente. Hay enfermedades que vamos a tener, que vamos a ser nosotros asintomáticos. Entonces, en estos a veces puede llegar a ser transitoria, que ni siquiera vamos a darnos cuenta que hemos tenido, o que a veces llega a sobrellevarse solamente dependiendo de las defensas del hospedador, ¿no? Ahora, la bacteremia permite la diseminación de las bacterias en el organismo hasta llegar a los tejidos, en especial adecuados para su multiplicación, ¿ya? Aquí tengo un video, más o menos, quiero que lo vean, quiero que lo analicen y posteriormente ustedes me comenten qué es lo que han entendido en cuanto a lo que ya hemos hablado ahorita y me comenten, ¿ya? Entonces lo voy a pasar el video. ¿Está bien, chicos? Sí, doctor. La neumonía es una infección común de los pulmones que afecta en su mayoría a los sacos de aire microscópicos, los alveolos. La función del sistema respiratorio es intercambiar oxígeno y dióxido de carbono entre el cuerpo y el pulmón. Doctor, no tenía audio, yo no lo entendí muy bien. Ya, perfecto, perfecto. Ya, entonces hemos debido tener algún problema con el audio más o menos. Por si acaso, o sea, ¿qué es lo que se refería ahí? Les explico. ¿Cómo va a ingresar el microorganismo? ¿Cuáles son los factores que va a depender del microorganismo? Ahorita obviamente el boom está pues en las neumonías. ¿Por qué? Porque el coronavirus obviamente ingresa por vías respiratorias y causa una patogenicidad.
¿ya? Obviamente está teniendo una virulencia que está atacando a personas menores de 5 años, mayores de 65 años. Ahora, dependiendo de esto, obviamente nosotros tenemos que darnos cuenta que va a tener, y habíamos mencionado, ¿no? ¿Bien? Una forma de ingresar al organismo, al hospedero, ya que posteriormente va a causar la enfermedad. Entonces, mayormente la neumonía se asocia a que va a haber un llenado, digamos, de líquidos a niveles de los alvéolos, o va a causar una deficiencia en la transmisión, en ese intercambio gaseoso que hay, y posteriormente va a ser obviamente por llenado o por inundación de secreciones a nivel de los alvéolos. Entonces, mayormente esto se aloja a nivel de base pulmonar, que posteriormente obviamente va a limitar el intercambio gaseoso y va a limitar obviamente la respiración, haciendo que el paciente obviamente, como han visto seguro en los videos que están mostrando en Facebook, YouTube o las noticias que han visto tal vez, que los pacientes van a tener una dificultad respiratoria. Entonces eso ya va a ser causado por la toxicidad, toxicogenicidad del microorganismo, ¿ya? En este caso ahorita que estamos tocando en estos tiempos, que es el coronavirus, obviamente está causando un gran revuelo porque obviamente no hay estudios totalmente así que te digan 100% seguro cómo está causando. O sea, ahorita todos son teorías y obviamente están a un 50% de todo lo que se ha encontrado, pero se sigue haciendo investigaciones porque obviamente es un microorganismo que ha mutado de otro antiguo, ¿no? Y posteriormente, obviamente, el SARS que se tenía antiguamente, que había habido un brote en el 2003 en China, síndrome agudo de deficiencia respiratoria, este ha causado, digamos, un tipo de patogenicidad. Obviamente, posteriormente, estos, como ya habíamos dicho, estos van mutando, van cambiando, tienen una cadena a nivel del ADN y en estos lugares tienen lugares que van a ir cambiando en estos microorganismos, tanto en los virus como en las bacterias, ¿ya? Y es muy importante darse cuenta de esas cosas porque dependiendo de esto, va a ser el tipo de virulencia, va a tener un tipo de virulencia. Entonces es muy importante que nos demos cuenta de eso, ¿ok? Ya. Pasando ahora a lo que son las islas de patogenicidad. ¿Qué son estos? Son grandes grupos de genes relacionados con la patogenicidad, ¿ya? Estos se ubican en el cromosoma bacteriano y son grandes grupos de genes organizados. Estos van a tener principales propiedades. ¿Ya? Que van a ser, uno poseen genes de virulencia. Como ya les decía, va a haber un lugar específicamente donde en este patógeno o en la bacteria que va a tener un gen de virulencia, ¿ya? Este aparece en el genoma de patógenos de una especie. Ahora, no se cuenta en los miembros de estas bacterias que no cuenten esta virulencia, ¿ya? Factores de virulencia bacteriana. ¿Cuáles son los factores de virulencia bacteriana? Uno de los más importantes, o sea, ¿por qué va a proliferar esto? Va a ser por el tipo de adhesión que va a tener, ¿ya? Entonces vamos a tener tanto factores inespecíficos como factores específicos. Los inespecíficos son de índole tanto de físicos, químicos, eléctricos, ¿ya? Y los factores específicos de carácter va a depender de los receptores, tanto del hospedero como de la bacteria, también las fimbrias. Hemos hablado también sobre, cuando hablábamos sobre la clasificación de las bacterias, van a tener un tipo de cilios, ¿no ven? Van a tener un tipo de cubierta, también va a depender también del tipo de ácidos teicoicos y también del tipo de pared bacteriana que tenga esta. Entonces, esos van a ser los factores específicos. Ahora, de todas formas, en primer lugar, todos se van a producir una adhesión necesaria. Y para eso es necesario que la bacteria se acerque a la superficie del material, ¿ya? Obviamente, entonces tiene que ser bacteria hospedero, ¿ya? Ahora células donde va a ir a causar la enfermedad. Ahora, una vez que penetra el cuerpo del hospedador, se debe adherir a las células de un tejido. Si no pueden ser eliminadas por el moco o por algunos líquidos que bañan la superficie del hospedador, estos van a ingresar por una hidrofobia de la superficie bacteriana y una carga. También va a haber moléculas de superficie. Obviamente otro de los más importantes va a ser la pilosidad que habíamos mencionado hace un momento.
Obviamente de esto va a depender también las moléculas receptores específicas para cada célula del hospedador. La invasión al hospedador también va a ser dada desde la puerta de entrada que va a colonizar de unas pocas especies que causan daño mediante las toxinas secretadas. Estas actúan a distancia en otros tejidos, pero sin provocar invasión. Un ejemplo más importante, digamos, es el Corynebacterium diphtheriae. Esta bacteria se adhiere a la faringe, donde produce localmente, pero excreta una toxina distérica a través de la cual, a través de la sangre, donde va a llegar a alcanzar tanto el corazón, riñón y otros tejidos, provocando síntomas de difteria. Lo mismo va a pasar en otros microorganismos que van a llegar a causar, digamos, como ya les comentaba, el Helicobacter pylori. Va a depender de muchos factores en los cuales va a ingresar ese microorganismo y va a causar, dependiendo del tipo de toxina que segreguen estos, van a causar una enfermedad. Entonces, dependiendo de eso, vamos a ver si es virulento o no es virulento. Obviamente también vamos a ver, esto va a depender, como ya les mencionaba, y es muy importante que se memoricen esto, que va a depender mucho, y desde aquí vamos a hablar ahora y en las siguientes clases, siempre es un factor muy importante para que esto sea, para que esta invasión sea dada, va a depender mucho la inmunidad del paciente, ¿sí? Si este paciente tiene una inmunidad baja y, digamos, vemos un agente agresor, un microorganismo que no es tan virulento, por más de que tenga, por más de que no sea tan virulento, este va a llegar a causar. Es lo que pasa mayormente en pacientes con SIDA. Esos pacientes, cualquier microorganismo, cuando ellos ya tienen un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ya, o sea, muy pronunciado, muy avanzado, ellos van a tener problemas con cualquier enfermedad. Estos van, obviamente, no solamente a nivel bacteriano, sino a nivel, digamos, de inmunidad propia. Pero, ¿qué produce esto? Estos, digamos, un resfrío los puede llegar a matar. ¿Sí? Entonces, porque va a depender mucho de... Entonces, la invasión de la bacteria a un hospedador va a depender mucho también de la inmunidad del paciente. ¿Ya? Entonces, en base a eso, chicos, va a ser su primer trabajo, que lo van a realizar durante el día de hoy, en el cual van a diferenciar las toxinas de estos microorganismos. Va a haber tanto endotoxinas como exotoxinas. Entonces, ahorita en el grupo, está dado en la plataforma virtual, ya está agregado cuáles son las directrices de este trabajo que van a presentar. Solamente quiero que hagan mayormente qué son las endotoxinas, qué son estas toxinas, cuáles son sus características, cómo actúan, dónde actúan y en qué microorganismos vamos a ver. Por ejemplo, me pueden hacer una lista de los microorganismos en los cuales hay endotoxinas como exotoxinas. ¿Perfecto? Está detallado también en la plataforma cómo se va a realizar el trabajo. Lo pueden mandar tanto en resumen como quieran en foto, que no sea mayor a 3 fotos, por favor. Ya va a depender de ustedes si quieren hacer un mapa conceptual, mapa mental o un resumen. O también puede ser dado por esquemas. Perfecto. Posteriormente vamos a hablar para terminar, sobre el número de especies bacterianas. Estos van a producir enzimas. Ahora vamos a tener 2 tipos de enzimas muy importantes. Unas que van a degradar los tejidos. Mayormente, inclusive prefringes, vamos a tener una colagenasa, que esta va a ser proteolítica. Mayormente también vamos a encontrar este tipo de cosas, de enzimas, en Staphylococcus aureus, que produce una coagulasa, ¿ya? Que actúan en conjunto de series de factores sanguíneos para coagular el plasma, ¿ya? Uno de los más importantes es las hialuronidas, que un gran sector de bacterias tiene esto, ¿ya? Que